Antes de iniciar, recuerda que la mejor manera de apoyar este canal es estando suscrito y dejando una manita arriba. También te agradecería que me hagas llegar tus historias al correo en pantalla, o bien compartiendo este video en tus redes sociales. Ahora sí, apaguen las luces y acompáñenme en esta noche de relatos y leyendas del gato. Comenzamos. Giovanna la tarotista. Es de noche y la oscuridad lo ha cubierto casi todo por completo. Ha llegado ese húmedo silencio que precede a la tormenta y que me hace recordar algunas vivencias extrañas que he visto, pues muchas cosas paranormales he vivido a través de mis años. Mi sexto sentido muchas veces me llevó a intuir que poseía una percepción extrasensorial, y mi curiosidad me llevó a presenciar hechos paranormales y oscuros, y sí, cada uno de estos dejó su huella. Una de las tantas experiencias vividas me dejó anonadada, atónita y conmovida. Fue en aquel tiempo cuando llegaba a su final el año 1998, y la hermana de mi esposo me sugirió que fuéramos a consultar una vidente que tiraba las cartas. Era una tarotista o una bruja. Aquella mujer hacía de todo tipo de cosas relacionadas con el ocultismo. Yo jamás había consultado ese tipo de adivinaciones y me sentí atraída por la idea, así que acepté solamente por curiosidad. Aunque admito que lo pensé bastante, debido a una especie de reticencia espiritual, pero pudo más la curiosidad. Por consiguiente, nos embarcamos mi cuñada y yo, como en una especie de aventura. Jamás pensé en las cosas que sucederían en aquella visita. Creo que no veré nunca más algo similar. Al llegar a aquella casa, la cual era pequeña, oscura y muy decorada con todo tipo de símbolos, y en su ambiente había aromas a distintos tipos de inciensos que me recordaban a una vecina que teníamos en casa cuando era niña, la cual se decía que era una bruja. Al recibirnos, ante nosotros se encontraba una mujer alta, de cabello rubio y unos ojos claros penetrantes, una mirada inexpresiva, lo cual hizo que me sintiera incómoda y arrepentida de haber ido. Esa mujer nos miraba fijamente a los ojos y no bajaba la vista. Después de hacernos algunas preguntas, la vi como estaba tirando sobre la mesa las cartas de póker, y sin mirarlas las juntó de nuevo y me las acercó para que yo realizara el corte de aquel mazo. Me llamó mucho la atención que no usara cartas de tarot, y con mi mirada agachada corté el mazo y se lo devolví. Ella cerró los ojos nuevamente e hizo algún tipo de rezo en el que pedía permiso para llevar a cabo la sesión. Después ella comenzó a colocar varias de las cartas sobre la mesa, y al mirarlas y relacionarlas con su mirada, es como si aquella mujer se perdiera en el mar de situaciones que solo ella podía interpretar sobre el panorama de cartas que lanzó en aquella mesa. Se quedó en silencio un momento y después, asintiendo con su cabeza, se dirigió hacia mí para explicarme lo que había encontrado en aquella lectura. Yo, un poco asustada y nerviosa, fue que comencé a escuchar con suma atención su fluido monólogo. Me iba diciendo todo sobre mi vida y mi familia, nombrando a cada persona por su nombre y apellido. Quedé admirada por lo que escuchaba. Había gran cantidad de detalles en sus palabras. Lo máximo fue cuando esa mujer hizo alusión a un hecho que solo yo conocía
y que jamás lo había compartido con nadie. Y es que cuando yo era una niña, teníamos una vecina que, según se decía, estaba haciéndole brujería a mi familia, sobre todo a mi madre, pues esa bruja estaba enamorada de mi papá. Sin embargo, la justicia de Dios llevó a aquella bruja a tener un horrendo fin al haber sido atropellada por un vehículo. Lo terrible para mí fue que me tocó presenciar ese suceso. Vi con mis ojos cómo el cuerpo de aquella mujer quedaba completamente destrozado y sin vida. Aún recuerdo ver su cuerpo caer al suelo y el sonido de sus huesos y su cráneo impactando el pavimento con un sonido de crack. Y eso para mí, a mis 7 años de vida, fue una situación que me trajo muchas pesadillas y malos ratos. Definitivamente me impactó todo lo que escuché en aquella sesión. Y cuando salí de la habitación, al haber terminado aquella cita con Giovanna, mi cuñada quiso saber mi opinión sobre mi experiencia, a lo que le contesté simplemente que aquello había sido increíble, que yo no sabía cómo es que todo eso funcionaba, pero que era definitivamente asombroso. Así pasaron un par de semanas antes de que volviera a ir, y fui en varias veces. En una de ellas me habló más detalles del caso de aquella bruja, y como algunos sucesos que recuerdo bastante bien, como el que mi madre y uno de mis hermanos hayan estado al borde de la muerte. Todo eso se relacionaban con los trabajos de hechicería de aquella mujer. Incluso me dijo que habíamos sido muy afortunados de que aquella bruja no nos hubiera matado. Dijo que en mi familia teníamos alguien o algo muy fuerte cuidándonos del otro lado de la vida. Yo estaba muy intrigada de saber más y más de todas aquellas cosas. Las palabras de Giovanna parecían tan llenas de sabiduría. Incluso, en una siguiente visita me dijo algo que me dejó pensando mucho. Ella mencionó que todas las personas teníamos una vida que no estaba predestinada. Nosotros nos encargábamos de construirla. Pero la mayoría de la gente no se atreve a romper el ciclo del destino, por más que conozcan el camino que los pueda llevar a una vida distinta. Me dijo que uno de los horrores más grandes para el ser humano es el que trae la sensación de libertad. Por ende, la mayoría quedaba atrapada en esa jaula. Incluso afirmó que ella sabía bien cuál era su destino y cómo terminaría su vida, pero ella se negaba a salir de esa línea de vida porque a cambio del riesgo, ella había encontrado algo maravilloso y que era razón suficiente para afrontar dicho destino. Aquello yo no sabía cómo tomarlo, pero en futuras sesiones fui comprendiendo a qué se refería. Cuando ya hubo más confianza entre Giovanna y yo, y prácticamente teníamos una íntima amistad, ella me contó que su esposo tenía una secretaria muy bella y atractiva, y que ellos eran amantes desde hacía tiempo atrás, lo cual Giovanna obviamente ya sabía desde que ellos iniciaron esa relación, pero no decía nada, porque ella mantenía a su vez una relación con el guardaespaldas de un famoso funcionario, pues a Giovanna le frecuentaban desde políticos, gente del ambiente artístico y todo tipo de celebridades de esa época. Así que se formó entre ella y el mencionado guardaespaldas un vínculo tan fuerte que la pasión comenzó a crecer y a crecer, así como lo hace el fuego abrasador en un matorral seco y abandonado, incinerando todo a su paso. Giovanna y aquel hombre vivían aquel amor apasionadamente en su consultorio, pues aquel hombre también era casado, así que tenía que hacerse pasar por consultante
para no ser vistos en la calle, pues aquella ciudad era muy pequeña y todos se conocían. Es importante y debo mencionar que en la última ocasión que visité a Giovanna, ella estaba muy tensa, un tanto desconectada. Fumaba cigarrillo tras cigarrillo y le costaba trabajo concentrarse en lo que las cartas le decían sobre mi vida. Ella se disculpó y me dijo algo que me costó mucho trabajo comprender. Ella se estaba despidiendo de mí. Me dijo que esa sería la última vez que nos veríamos y que le había dado mucho gusto de conocerme. Yo, creyendo que ella solamente se mudaría a otra ciudad, le dije que no importa a dónde ella se fuera, yo la buscaría para visitarle. Ella me detuvo y fríamente me dijo que jamás nos volveríamos a ver, que su cita con el destino ya estaba pactada. Ella decía ya estar harta de ciertas situaciones que la tenían muy mal desde hace tiempo, pues el haber tenido relación con gente de poder y el hecho de saber tanto de ellos le había puesto en un callejón sin salida. Yo me quedé helada y cuando regresé a casa me pregunté una y otra vez que si Giovanna sabía lo que le sucedería, ¿por qué no hacía algo para salir de aquel destino? En la siguiente semana entendí a qué se refería Giovanna con sus palabras. Ella estaba en todos los diarios, pues algo terrible acababa de ocurrir. Y es que acorde con las noticias, en aquel consultorio de Giovanna apareció su marido muy alcoholizado. Encontró a su esposa con aquel guardaespaldas y los comenzó a agredir. Luego de una larga discusión, Giovanna, raramente desequilibrada, tomó un arma y le disparó en la cabeza a su esposo, provocándole la muerte instantánea. También le dio 2 disparos a su amante. Aquel guardaespaldas cayó muy herido al piso y Giovanna finalmente se puso el arma en la cabeza y de un tiro se quitó la vida. Acorde con la nota, cuando la policía llegó al lugar de los hechos, encontró al guardaespaldas aún con vida. Él fue hospitalizado y pudo recuperarse, y fue él mismo quien pudo relatar lo sucedido aquella noche de terror en el consultorio. Siempre me quedará la duda de por qué ella aceptó ese final, de cuáles eran sus secretos para poder predecir su destino y el de los demás, y por qué es que me parecía que Giovanna simplemente fue algo que había planeado para terminar con todo aquello, o si su mente perdió la cordura entre el rapto de su fogoso amor y el engaño marital. Jamás lo sabré, pero todo aquel suceso quedará como tantas cosas, queridos amigos, perdido en la nebulosa del tiempo y de la existencia. Hasta la fecha y un par de décadas después, sigo alejada de aquella curiosidad de saber del futuro, y prefiero mejor dedicarme a vivir contemplando día a día la maravilla de la existencia, descartando la adivinación y el deseo de controlarlo todo, tal y como en el pasado, cuando la incertidumbre me llevó hacia Giovanna, la tarotista. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Ahora voy a compartirles un relato extra de mi canal secundario Relatos y Leyendas de Terror. En la descripción encontrarán la liga para que se suscriban y escuchen más historias aterradoras. El ahijado del diablo. Mi nombre es Elizabeth, y esta historia que les comparto sucedió hace cerca de 70 años, en un tiempo donde mi tío materno llamado Gabriel contaba con 8 años de edad, y lo que él vivió ha pasado a ser una historia muy mencionada dentro de la familia con el pasar de todos estos años. Era tradición del pueblo donde él vivía el realizar el sacramento de la primera comunión.
Era un día hermoso y soleado. La gente iba y venía, muy contenta. Había música de tambora y un sinfín de alegría que inundaba el lugar, pues varios niños de aquel pueblo recibirían la bendición de Dios nuestro Señor. Esto iba a ser totalmente una fiesta como las que se muestran en las películas de la era dorada del cine mexicano. Mi tío Gabriel estaba muy emocionado y feliz porque había elegido como padrino a don Ignacio, un personaje que era bien conocido en aquellas tierras por ser un bravucón, un amante de los pleitos, de las apuestas, el alcohol y por supuesto de las mujeres. Pero eso sí, el señor era muy devoto de la religión católica y constantemente se le veía en la iglesia o muy apegado con el sacerdote, a quien le entregaba grandes donaciones y contribuciones. Faltaban un par de horas para que diera inicio la ceremonia de comunión de mi tío Gabriel, y este ya se mostraba muy desesperado. Caminaba de un lado a otro y se mordía las uñas, y salía y entraba de la casa, todo porque no llegaba su padrino, pues él le había prometido ir a recogerlo a su casa para llevarlo a la iglesia montando a caballo. Aquello era como un sueño para mi tío. Sin embargo, pasaron un par de horas más y don Ignacio no llegaba. Y como decía mi abuela, las noticias malas llegan más rápido. Aquel mediodía soleado y con el resonar de las campanas de la iglesia, se opacaban los gritos de un hombre que decía: «Mataron a balazos a don Ignacio, por el antiguo camino a la Mexica». Mi tío Gabriel, al escuchar esto, salió corriendo a buscar a quien sería su padrino, y algunas otras personas junto a él, gente chismosa del pueblo, pues esto era algo que daría mucho de qué hablar. La mayoría de la gente del pueblo, alterada, se guardó en sus casas, cerraron la iglesia y los hombres resguardaban a sus familias, armados, en espera de que los atacantes entraran al pueblo para defenderlo. Al final, aquellos malhechores nunca entraron al pueblo y se suspendieron las ceremonias de comunión de aquel día. Y cuando mi tío Gabriel llegó a la escena del crimen, pudo ver cómo yacía el cuerpo de don Ignacio tirado al lado del camino. El traje sastre de tela blanca que portaba don Ignacio estaba completamente teñido de rojo por la sangre que había manado de su cuerpo tras haber recibido innumerable cantidad de balas. Además, quienes le mataron le retiraron el reloj, las cadenas de oro y los anillos. Ahora don Ignacio no era nada, solo un cuerpo más que alimentaría las tierras de aquel campo, al igual que los muchos otros que habían muerto en sus manos, y al igual que muchos más que murieron defendiendo su territorio. Al final, todos terminamos siendo lo mismo, carne para gusanos. Aquella escena era desesperanzadora. Del caballo de don Ignacio dicen que huyó por el ruido de los balazos. Después de un rato, algunas mujeres se reunieron alrededor del cuerpo de don Ignacio para rezarle y pedir por su alma y poder guiarlo a la luz, pues por todos sus pecados seguro se habría ganado un lugar en el infierno. Un rato después que el cuerpo fue recogido por algunos de los hombres de don Ignacio, los pobladores recolectaron algunas piedras y las apilaron justo en el lugar donde don Ignacio dio su último aliento. Y en la cima del montón de piedra colocaron una simple cruz de madera con la inscripción: «Aquí murió el más grande, para siempre, don Ignacio». Mi tío Gabriel pasó horas llorando en ese lugar y reprochándole a Dios el por qué se había llevado a su padrino. Él sentía que la vida había sido muy injusta para él. Así pasaron más horas y él no se movió de allí, frustrado y maldiciendo a la vida
y a todo lo que pasaba por su mente en ese momento. Horas más tarde comenzó a oscurecer y la noche a caer, y dicen quienes me han contado esta historia que mi tío Gabriel enfurecido gritó: «Si con Dios no cuento, entonces el diablo será mi padrino». Quizás su grito de dolor se escuchó hasta el infierno, y lo escuchó el mismo demonio, porque de la oscuridad de la noche salió un ave muy grande parecida a un cuervo, la cual, haciendo graznidos, se posó sobre la cruz de madera de don Ignacio, para después lanzarse a atacar a mi tío Gabriel. Aquel ave picoteaba y hacía heridas fuertes a mi tío con sus garras. Mi tío solo manoteaba y trataba de zafarse de aquella ave que quería quitarle la vida. El pequeño Gabriel, por más que trató, no logró escapar, y aquella ave demoníaca rasguñó su cara causándole graves lesiones y llevándolo así a perder el conocimiento y terminar tirado en el camino junto a donde murió don Ignacio. Más tarde, alguien que pasó por ese sendero lo vio, lo reconoció y lo llevó a su casa. La recuperación de mi tío Gabriel tardó meses y pasó mucho tiempo más sin poder pronunciar palabra alguna. El miedo y el susto de la impresión de lo que acababa de experimentar le llevó a quedarse sin habla. Fue hasta mucho tiempo después que pudo recuperar la capacidad de hablar, y así él mismo contó esta historia que aquí les he compartido. Esta historia se volvió muy conocida en aquel pueblo, haciendo que los lugareños le apodaran como el ahijado del diablo. Con esto hemos llegado al final de este video. Si las historias te han gustado, te agradecería mucho que me regales un pulgar arriba y que compartas este video en tus redes sociales. Por hoy ha sido todo. Podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.